5 minutos de la educación. Los primeros registros sobre educación son de la cultura griega. Sin embargo, se sabe que ellos tomaron aportaciones de las culturas fluviales, Egipto, Mesopotamia, India y China, y ellos las perfeccionaron y les dieron nombre a todas las materias. Mundo homérico, la Ilíada y la Odisea. Lo esencial era actuar en un estilo de vida a los héroes en una atmósfera ética. Lo ideal era una moral heroica de honor. La principal característica de la educación del ciudadano griego fue su marcada orientación guerrera. Por ello, los valores más respetados fueron la obediencia, el coraje, la lealtad a los superiores jerárquicos y la adhesión limitada a la patria. El surgimiento de la reflexión filosófica y sus primeras aplicaciones a la educación. Atenas se convirtió en el centro económico, político e intelectual de toda Grecia antigua. Objetivo del griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y sociedad. Aparecieron los sofistas. Los sofistas se encargaron de enseñar a los jóvenes la retórica, oratoria y dialéctica. Georgias dice que con las palabras se puede envenenar y embelecer. Sócrates explica el mundo con la razón, el primero en hacerlo y el costo de la vida. Enfocó su filosofía en el ser humano y en su capacidad de conocer la verdad. Platón es el primero en desarrollar una teoría sistemática. Establece las reglas principales de donde se ha ido desarrollando todos los pensamientos y propuestas educativas y filosóficas. Aristóteles. Para Aristóteles, todo el conocimiento trata sobre el mundo real, el mundo que se percibe a través de los sentidos. Él elabora el método inductivo y deductivo. Divide el pensamiento en 3 partes: el intelecto, el apetitivo y el vegetativo. Educación humanista. Postula que toda ciencia debe preocuparse para estudiar al hombre tal como en sus rasgos y los pies en la tierra. Es centrada en el alumno. Promueve una enseñanza flexible y abierta que involucre a todos los educandos como una totalidad. El estudiante es quien evalúa su proceso de aprendizaje. En el desarrollo de un individuo deben ser contemplados los sentimientos, decisiones, sueños y acciones. La nueva educación y las reformas escolares en la Europa contemporánea. La escuela nació en Europa y en los Estados Unidos, donde también se le llamó escuela progresista. Se vio la educación como instrumento de paz para formar en la solidaridad y en la cooperación. La pedagogía de Occidente, su principal representante es Juan Luis Vives, y dice que un buen ser humano debe saber bien, hablar bien y obrar bien. Era muy religioso y defendía la educación de las mujeres para dedicarse a su hogar. Lo más relevante de esta pedagogía es la educación del gobernante y la educación femenina. La pedagogía de los jesuitas. Organización de los estudios. Admiradores y detractores de la educación barroca. Formación gramatical. Creación del método romano. Se propone en el instruir rápidamente a los jesuitas. 1. La disciplina. 2. Tienden a la autonomía. 3. En cada clase debía de haber un profesor principal. Obtén un progreso de los alumnos. 1. Llevar a cabo ciencia y virtud. Plan de estudios. 1. Formación literaria. 2. 3 clases de gramática y 3 la retórica. Juan Amos, considerado el padre de la pedagogía, hizo que el conocimiento llegara a todos, hombres y mujeres por igual, sin malos tratos, buscando la alegría y motivación de los alumnos. Juan Amos ideó las bases para la cooperación intelectual y política entre los estados, lo cual dio como resultado el concepto de federación de los pueblos. Propuso la reforma educativa que estaba íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. John Locke supone un referente revolucionario ante una educación anticuada y poco reflexionada del siglo XVII. Locke, como muchos, ha defendido propongan una educación universal, ya que considera que el conocimiento debe quedar limitado a quienes tienen tiempo libre para aprovecharlo, y la educación debe estar al servicio de los ciudadanos. El espíritu de la educación secundaria, Rolly, nació en 1661 en París de familia de artesanos. En 1694 es rector de la Universidad de París. Sus obras, Tratado de los Estudios.
La educación religiosa, moral y literaria. Acepta la hipótesis de la religión cristiana como la única que puede considerarse una formación completa para el niño. La moral se sitúa más directamente en el plano pedagógico. Disciplinas educativas. Lenguas. Define los métodos para asimilarlas y un equilibrio de latín, griego y francés. Historia y la filosofía. Historia. Se les suministraba los principios requeridos para que adquirieran el juicio. Filosofía. Formaban el juicio, estudio de la moral asentada en la religión natural. Disciplina. El maestro no solo debe concentrarse en aplicar a toda la clase un método, necesita de conocer uno a uno a los alumnos y reprimir las manifestaciones de su genio propio. Teoría de la educación de Rousseau. Él mismo lo enuncia claramente: encontrar una forma que defina y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por medio de la cual cada uno, al unirse a los demás, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes. El endemonismo de Rousseau es quizá el más importante y constante de sus criterios educativos. Incluso cuando, quizá insatisfecho de algunas de sus aplicaciones particulares, busca otros fundamentos para la moral en la fe religiosa y la justificación de esta última. Pestalozzi se caracterizó por su crítica a la pedagogía tradicional, inclinándose hacia la educación popular que integrara a los niños pobres. Además, debería de ser la educación mixta, moral y religiosa, partiendo de lo simple a lo complejo. Pedagogía moderna. Von Humboldt divide la formación en juicios, sentimientos, experiencias e imaginación. Olvide de Crowley distinguió las necesidades educativas de las necesidades básicas, como la necesidad de nutrirse, de refugio, de defenderse y protegerse, y de actuar, de trabajar solo en grupo. Clarede, centrado en el interés infantil, el proceso de aprendizaje y proponiendo la convivencia de que los maestros fueran a la universidad a familiarizarse con los métodos psicológicos de observación de los niños. John Dewey afirma que los niños no llegan a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones. Cuando el niño llega al aula, ya es intensamente activo y ya tiene experiencias. María Montessori sentó las bases para la educación moderna y desarrolló su pedagogía a partir de sus experiencias con los niños en el riesgo social. Basó sus ideas en el respeto a los niños y en una impresionante capacidad de aprender. Alain Piquet dice: hablan los hombres como las bestias. No soporta esta vivencia de la matanza organizada por el hombre e inflige al hombre. En este video vimos desde el hombre más antiguo y primitivo hasta las sociedades más estructuradas. Se educan de diferente manera, con diversos fines que en la actualidad, pero aún así ejercían una educación práctica para sus fines. ¿Y tú, como maestro, qué aprendes de este video?